Estamos escuchando. ¿Cómo está la situación allá hoy? Bueno, bastante complicada, te diré. Siempre todo es relativo, ¿no? Sí, Si hay sí. unas horas de tranquilidad sin alarmas, uno dice, qué bueno, qué calma que está la cosa. Pero entonces pues ves que no sonó donde estás vos, que sonó en el norte. En resumen, anoche 2 veces, antes de irme a dormir a las 2 de la mañana, 2 veces alarmas. Sí. Durante la noche pude dormir unas horas, te digo en lo personal, lo que uno vive, pero al levantarme veo que en el norte y no en el centro donde estoy yo, sí hubo varias alarmas. En el plazo de 8 horas, la gente fue en el norte 4 veces a los refugios. ¿Tenés refugio en tu casa? Ahora, donde yo estoy en el centro del país. Haná, ¿vos tenés refugio en tu casa o tenés que salir? Cuando suena la alarma, ¿tenés No, refugio en mi caso, como creo que les conté a ustedes el otro día, soy de los privilegiados, no son pocos, todos los que viven en edificios construidos desde el 91, 92, que fue, recordemos, el 91, la primera guerra en el Golfo Pérsico, cuando sí, claro. Saddam Hussein de Irak lanzó 39 misiles Scud a Israel. Desde ese momento, por ley, todos los edificios nuevos construidos deben construir un refugio dentro de cada departamento. Por supuesto, son muchos, ¿verdad? Claro. Ahora, en mi casa sí tengo refugio. Hoy, concretamente, tuvimos sí ya una alerta que no condujo a una alarma y después otra con alarma. ¿Por qué? Cuando la alarma temprana, la alerta temprana se pone en funcionamiento apenas se detecta. Mi trabajo es fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de mayor precisión las coordenadas por las que está viajando el misil, entonces en tal y tal zona puede que al final no detonan la alarma, aunque sí había alerta, y cuando suena la alarma ya sabes, 1 minuto para resguardarte. Hanna. Hoy hubo, les diré, por casi todo el territorio nacional, hace aproximadamente 1 hora y poco, impactos de un misil iraní. ¿Por qué digo un misil e impactos en plural? Ya hemos hablado, creo, en los últimos días de estas municiones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, de lo que se llama municiones de fragmentación. Sí. O sea que del misil central salen despedidos varios proyectiles más pequeños, lo cual expande el marco de acción y hubo varios escenarios de destrucción. Les diré, no está claro si es 1 o 2 muertos en la ciudad de Yehud. Creo, yo primero informé 1, después dije 2. Creo que la duda al respecto es que fue una obra en construcción y uno de los heridos está sumamente grave. Quizás ahí es, pero es 1 o 2 muertos y hay varios heridos y en varias ciudades hubo impactos de esos, digamos, con mucho cuidado. ¿Qué quiere decir pequeños, entre comillas, digo, ¿no? Pequeños proyectiles, porque salen despedidos de un misil enorme que pesa más de 1 tonelada. Claro, pero si caen, por más que esté el escudo justamente antimisilístico, lo puede penetrar. Ahora, van 10 días de la guerra, empezó el 28 de febrero, ¿no es cierto? Así es. Y Irán apuesta al desgaste de la población de Israel y que esto genere conflictos también internos en el país. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que les dije a ustedes o quizás a otros colegas de otros de vuestros programas, si piensan que van a desgastar a la población israelí, no conocen la resiliencia del pueblo israelí. No estoy diciendo que la gente toma las cosas a la ligera o que uno dice, no importa que esto dure meses. No, claro que la gente está cansada. Abro un paréntesis, algo de humor negro israelí. Ustedes saben, desde el 7 de octubre, a raíz de la masacre perpetrada por Hamas en el sur de Israel, se usa mucho la frase, seguramente también ustedes la habrán oído en Argentina, Am Israel Hay, que quiere decir el pueblo de Israel vive. Una respuesta al terrorismo que trata de destruir y aniquilar. Entonces el otro día circulaba, humor negro israelí, que sirve también ahora, una de esas bromas que circulan por WhatsApp decía, Am Israel Hay, pero el pueblo de Israel vive, pero se muere por dormir. O sea, yendo por un poco, ¿verdad? Claro que es difícil. Pero yo diría que la gente pone énfasis en la necesidad de poner fin a esta amenaza. Y en pensar, la gente quizá, dice, Hanna, si esto en pensar quizá en las generaciones futuras, ¿no? En un mundo realmente de paz, ¿no? Si no lo pudiste vivir vos, yo creo que pones el foco en el futuro. ¿Andy? Hanna, te digo la verdad al respecto, si me permitís un comentario sobre esto que mencionás, que es tan lindo y es tan importante. Claro que es clave, pero la gente quiere ahora en el presente también. No solo
yo no quiero solo por mis nietos, que son el centro de mi vida, ¿verdad? Mis 4 nietos, que ellos puedan crecer en un Israel en paz. Me acuerdo cuando mi hijo mayor nació, y ahora ya tiene, ya es padre, imagínate, de dos hijos, tiene 34 años, 36 años casi, cuando él nació yo dije, ojalá a los 18 no tenga que ir al ejército. Ahora tengo claro que también mis nietos van a tener que ir al ejército, porque no porque Israel lo quiera, sino porque los enemigos lo disponen. Ahora, respecto a eso, que no es solo por el futuro, sino por el presente, es que inclusive cuando haya sido eliminada la amenaza del eje encabezado por este fenómeno del terrorismo chiita, que es Irán, por supuesto va a haber bajado mucho la tensión y muchos de los peligros, pero eso no me hago ilusiones que eso significará que acá llegó el paraíso. Claro. Hay grupos sunitas extremistas, siempre va a haber lamentablemente quien desafíe inclusive la decisión de gobiernos árabes de apostar por la paz. Es muy problemático. No quiero sonar ingenua, ilusa, se termina con Irán. Acá está todo perfecto. Ana, quería preguntarte, yo sé que es difícil establecer tal vez un punto final para esta guerra, por muy 4 semanas o 6 de las que hablen desde los Estados Unidos. No te voy a preguntar cuándo, sí me gustaría saber qué tiene que ocurrir para que Israel diga, nuestros objetivos han sido consumados. Hay diferentes niveles acá, digamos. Lo inmediato con lo que se inició, evidentemente, esta guerra el sábado 28 de febrero de mañana, era socavar lo más posible las capacidades militares de Irán que constituían una amenaza inmediata. O sea, estaba claro que si Irán ataca a Israel, e Israel tenía información de inteligencia que lo iba a hacer, por eso se adelantó y lanzó un ataque preventivo, llamémosle así, hay que tratar de que tengan la menor cantidad posible de lanzadores y de misiles para disparar sobre la cabeza de Israel. Pero es evidente por los blancos elegidos que no se va solo al peligro inmediato. Se ha atacado una serie de blancos que son centrales, por ejemplo, en la producción de industrias militares pesadas. Claro. Se han atacado centros del régimen que uno puede decir son relativamente irrelevantes en cuanto al peligro inmediato para Israel. Por ejemplo, centrales de comando de los Basij, estas milicias asesinas que reprimen a la ciudadanía iraní. Eso es un mensaje a la ciudadanía iraní. Estamos ayudándolos a ustedes también. Pero también, si se ataca diferentes tipos de instalaciones que son estructuras y símbolos del régimen, quiere decir, aunque no se lo diga todos los días, que el objetivo es, si no que termine la guerra con el desmoronamiento del régimen, haber creado las bases para que luego, cuando el pueblo iraní salga a las calles, y ahora le dicen, espera, es peligroso ahora, que puedan terminar con el trabajo. Bien dijiste, ¿verdad? 4 o 6 semanas, nadie lo dice, Trump ha hablado en esos términos, ¿verdad? Ahora, pero el sentir, creo yo, que el régimen realmente está por desmoronarse. 90 millones de habitantes tiene Irán, ha sido un país muy moderno hasta que llegaron justamente los ayatolás en el 79, un país absolutamente distinto, con mucha libertad, y ahora se dice que tal vez haya una oportunidad de volver a aquel Irán histórico, porque la mitad de la población tiene menos de 30 años, y ahí comenzó también, de algún modo, el reclamo interno de estos jóvenes. ¿Crees que esto puede ayudar justamente a la queda de este régimen? No hay ninguna duda que lo que está pasando puede ayudar a, no sé si necesariamente volver a lo anterior, pero lo principal es terminar con el régimen de los ayatolás. Mira, ¿sabes qué? Yo te diría, recordemos, porque las cosas no siempre son blancas o negras, o sea, que el régimen de los ayatolás es malo, sí, eso es blanco o negro. Malo, estoy segura que ante todo para los iraníes, no solo para Israel y para la región. Esto no quiere decir que tenemos que idealizar lo que había antes. El régimen del Shah no era exactamente una democracia liberal. Por supuesto que él ponía en la cárcel también a intelectuales que escribían contra él. El Shah de Persia, ¿verdad? Reza Pahlavi. El Shah Pahlavi. Ahora, de todos modos había una diferencia enorme entre lo que hacía el Shah y lo que hace el régimen que... Sí, te tengo que interrumpir 30 segundos por información urgente. Seguimos con vos en instantes. Información urgente, 8 de la mañana.
35 minutos. Tiene que ver con la guerra en Medio Oriente y las declaraciones del hijo del conjunto israelí. Claro, y este momento tiene petróleo. Aquí Leandro seguramente me puede echar la de Ucrania, que y China importa el lado comercial más 45%. En pantalla la home de Teherán y nuestra solidaridad con nuestro pronta una agresión armada, coraje y de... Putin acaba de apoyar a Mojtaba Khamenei, ¿no? O Khamenei, que es el líder del grupo justamente del régimen iraní, un nuevo ayatolá nombrado por este consejo. ¿Qué significa esto, el apoyo de Putin ahí a ese régimen? Ante todo te diré que no me caigo de espaldas en absoluto, te imaginarás. Putin que atacó sin ningún motivo a Ucrania y cuyo liberalismo y nivel de percepción democrática todos conocemos bien, claro que está del lado de los ayatolas. Es compleja la situación, porque Israel también siempre trató de mantener buenas relaciones con la Rusia de Putin. Evidentemente no se corta sino más relaciones con Moscú, ¿verdad? Y cuando fue la guerra en Siria, inclusive, había muchas críticas. Israel, que ayudó inclusive a civiles sirios y recibió heridos sirios acá, por otro lado trataba de mantener cierto equilibrio con Rusia, porque Rusia estaba presente en Siria, ahora ya no, y Israel tenía que operar ahí contra Hezbollah. O sea, siempre es complicado en política internacional. Bueno, pero ahora no sorprende en absoluto. Hanna, sienta posición Putin abiertamente. Sí, hace una declaración pública, claro. Claro, apoyando a nuestros amigos. Lo que sí me sorprende un poco, ahí está, ustedes mencionan ese aspecto, me sorprende sí lo explícito y público de ese comunicado un poco, o sea, ni siquiera un poco de delicadeza, no, a ver, disimulemos un poco, no, en absoluto. Pero en cuanto a la esencia, no me sorprende, pues, a mi modo de ver, Rusia es una fuerza oscura en la comunidad internacional, no hay ninguna duda. Hanna, no sé si estás de acuerdo conmigo, Hanna, pero creo que en este momento lo que llama a lo público a abrir los ojos por parte de Putin es la presencia y claridad de los Estados Unidos cuando dice nosotros tenemos que avalar quién va a ser el nuevo líder de Irán. Es decir, ya a este punto a Rusia no le conviene otro aliado de Occidente y mucho menos tan cerca y menos con un país donde además en el 2025 tuvieron este acuerdo para intercambio militar que permite, Hanna, también es importante traer al presidente de Ucrania, Zelensky, quien aprendió a defenderse de los drones kamikazes enviados desde Irán hasta Rusia y que además dijo yo puedo ayudar a Israel y también a Estados Unidos a brindarles de qué manera económica defenderse de todos estos drones, pero necesito que el resto de países hagan presión para que esta guerra entre Rusia y Ucrania termine. ¿Qué piensas, Hanna? Claro, este mosaico es tan complejo, es un elemento muy interesante lo que mencionás. Ahora, en realidad, cuando de Rusia se trata, esta alianza pública, ¿verdad?, con el régimen de los ayatolas, y mencionaste ahora los comentarios de Trump. Bueno, todos sabemos, o sea, yo personalmente admiro la osadía que está teniendo Trump, que estoy segura que esto no es para ayudar a Israel solamente. Esto es la percepción de un peligro a nivel mundial que puede llegar también a Estados Unidos. China su objetivo, como decimos siempre. Sí, muchas veces, sí, claro. Muchas veces mencionamos ahora, eso. La declaración de Putin... Los comentarios sobre que yo tengo que estar de acuerdo no son muy felices, evidentemente, pero lo que pasa es que cualquier elegido, digamos, por ese consejo de 88 sabios, entre comillas, encargados, que fueron los que al final eligieron a Mujtaba Khamenei, cualquiera de los que siga esa línea, evidentemente no corresponde, o digamos, tiene los días contados, según declaraciones de Israel y Estados Unidos, ¿por qué seguir con la misma línea? Un ejemplo concreto, lástima que no pensé para mandarle la foto antes. En uno de los misiles que lanzaron anoche, iraníes, por supuesto, del régimen, escribieron, no dibujaron, sobre el misil a tus órdenes siempre Mujtaba. Quiere decir, estos misiles, incluyendo el de fragmentación que hoy mató civiles en Israel, fueron ya orden del nuevo líder supremo, el sucesor del padre. Ahora, no nos olvidemos que Rusia, como bien decía Andy, es aliado militar, o en todo caso Irán le provee los misiles kamikazes a Rusia para su guerra con Ucrania y el petróleo, por supuesto, ¿no?, que va desde Irán a Rusia, con lo cual Rusia con esta declaración yo no sé si entra con un rol protagónico a la guerra o se va a mantener solo Putin con esta declaración. ¿Qué pensás? Saben, en hebreo hay una frase, la profecía fue dada, una frase original de la Biblia, la profecía fue dada a los tontos. Me cuesta decir en forma contundente, ¿verdad?, que a mí me parece
que es digamos, a nivel declarativo político, diplomático, si cabe. Claro. No quiere decir que vaya a intervenir en la guerra, más allá de lo que ya mencionaste, ¿verdad? El tema de los drones. Sí, pero sí, que hay una relación, un vínculo claro. Hay un apoyo explícito. Hay un apoyo explícito de parte de Rusia a Irán y también un silencio cómplice en términos de geopolítica de China. Pero ¿por qué le costó tanto a ciertas potencias aliadas europeas manifestarse en favor de esta intervención militar? Bueno, hay un problema de fondo muy serio, en mi opinión, respecto a Europa, también a algunos gobiernos de izquierda en América Latina, que parece que no analizan el escenario mundial o no entienden lo que está pasando. No ven el peligro que supone para todos del Islam radical, en este caso el chiita, y también está el sunita de los hermanos musulmanes. Por eso yo decía antes, esto no se termina aunque caigan los ayatolas. Los extremistas del otro lado del Islam también están. Y hay tanto algunos países de izquierda en América Latina, figuras de izquierda a todo nivel, como la Unión Europea con esa línea. No es moderada, es inconsciente, en mi opinión, parte de la Unión Europea, ¿no? Que parece que no captan cuál es el peligro inminente en sus propias casas. No, pero lo captan, a ver, no podemos ser tan inocentes de pensar que no lo captan, Hanna. No, es que hay dinero del narcoterrorismo, hay mucho fondo para sostener a gobiernos también. Mirarse el propio ombligo. Claro, digamos, además de que la industria de la guerra genera mucho dinero, hay detrás de las actividades terroristas también mucho dinero, que es el narcoterrorismo, por ejemplo, ¿no? Que sustenta gran parte de gobiernos que en verdad hacen la vista gorda, son cómplices, ¿no? de estas organizaciones. Hanna, por supuesto, mira, ahora mencionás esto con tanta razón, que es un tema enorme, ¿no? Sí. Claro. Yo hace varias semanas, antes de la guerra, tuve el privilegio de entrevistar a Martín Rodiles, un venezolano que vive hace años fuera de Venezuela, en Estados Unidos. Y él empezó primero a nivel, digamos, personal, por interés, a investigar todo el tema en las relaciones entre su Venezuela natal y el régimen de Irán, en la época todavía de Ahmadinejad y Hugo Chávez. Ahí fue la primera entrevista que le hice, y hace pocas semanas estuvo en Jerusalén, lo entrevisté, después, por supuesto, de la captura de Maduro, ¿no? Y él habló claramente del tema, ¿no? Ahora se me fueron de la cabeza las cifras exactas, no quiero decir una cosa por otra, de las fortunas del lo que yo llamaba el cuartel de los soles, ¿verdad? Soles porque los generales venezolanos tienen acá en los hombros soles y no estrellas, que eran artífices, por supuesto, todo este tema, la red de narcotráfico, Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua. ¿Cuánto dinero de eso fue para Hezbollah y para el narcotráfico usado para el terrorismo? Es algo espeluznante. Pero la avanzada de Irán, en la isla de Margarita, donde dicen que se producían parte de los drones estos kamikaze de bajo costo que utiliza Irán hoy, se hacían ahí, ¿no? En Venezuela, con lo cual son datos que obviamente se termina el financiamiento, digamos, claro, ¿no? Claro. Hanna, te quiero llevar ahora, si me permitís, a un terreno más personal. Sos periodista, trabajás allí en Israel. ¿Cómo vivís personalmente este tiempo? ¿Cómo trabajás? ¿Podés hacerlo? ¿Lo haces en tu casa? ¿Te obligan a ir hasta el lugar habitualmente donde vos trabajás? ¿Cómo manejás la información? También en este tiempo de tanta fake news, ¿no? Bueno, ante todo, yo tengo el escritorio en casa. Sí. Una punta a la mesa del comedor, ahí me siento, no tengo una pieza aparte. Por supuesto que en una situación así hay que salir afuera también. He estado saliendo, pero como la primera semana de guerra estaba, creo que les conté la otra vez, mi hijo mayor, mi nuera y mis dos nietos de 4 y 6 años estaban en casa, aunque ellos tienen... Hanna, ¿me permitís otros segundos? Perdón, te tengo que interrumpir porque tenemos otra información urgente. Ya seguimos con vos, Y atención, atención, continúan estos ataques y esto es un barco iraní destruido en el puerto de Bandar El Engué, esto es en la provincia de Hormozgan, para que usted se ubique en pleno Golfo Pérsico. Posiblemente estamos hablando del buque de guerra Qasem Soleimani. Esto continúa atacando y, por supuesto, dirigido a debilitar el sistema que financia estos ataques.
Que hoy la estrategia no es únicamente en bases militares para destruir capacidad de contraataque, sino para debilitar. ¿A qué responde esto, Hugo, Vivi, equipo? Por supuesto, a una estrategia militar moderna, es decir, esto que ya se usó en otras oportunidades por parte de los Estados Unidos, como por ejemplo con Al-Qaeda, y que le funcionó. Ya no vamos con la cantidad de atacantes, sino con quien financia a estos atacantes. Así, las imágenes. Reiteramos, guerra en Medio Oriente, destruyeron un barco iraní en el Golfo Pérsico. Atención, esto es parte de la clave del ataque de Estados Unidos en alianza con Israel para desbaratar, eliminar al régimen iraní. Recordemos, hace instantes el presidente Vladimir Putin confirmó explícitamente un apoyo a Mojtaba Khamenei, el nuevo líder ayatolá del régimen de Irán. Hanna, contanos, ¿qué significa este ataque que derriba un buque de Irán? Bueno, te diré que hubo varios ataques de este tipo a la marina iraní. No sé quién lo llevó a cabo. Tengo la sensación que debe haber sido Estados Unidos, sino Israel. Acá el gran tema es el puerto estratégico de Irán, Bandar Abbas. Son múltiples, la verdad, los tipos de blancos atacados. Y acá yo siento como, viste, tratar de ir por muchos lados para ir desmoronando las bases del régimen a distintos niveles. Por supuesto que es un golpe importante, es un barco grande, es verdad, muy importante según esas imágenes, pero no tengo detalles sobre este ataque preciso, no quiero decir una cosa por otra. ¿No? Claro, esto está pasando. Claro, está pasando en este mismo momento. Te preguntaba antes por... ¿Cómo manejás la información siendo periodista de todo lo que está sucediendo con la guerra? Ante todo te decía que la verdad que la primera semana salí poco por el tema técnico familiar, que estaban mi hijo, mi nuera, mis nietitos, más que nada acá, y era una forma de contención mutua, creo yo, entre todos nosotros, ¿verdad? Le diré que desde el sábado de tarde que ellos volvieron a casa, ellos tienen refugio en su casa, pero como... This stage starts with 3 muddy enemies, all different sizes. I'm gonna go for the one in the middle first. Lower stats, way easier to crack. Nice! Al final acá hubo menos impacto, pero muchísimas alarmas, igual que lo de ellos. Claro. El sábado volvieron a casa... Porque claro, uno precisa un poco de la rutina de su propia casa. Desde el sábado de tarde, cuando ellos se fueron, todas las veces que entramos al refugio, y hoy de mañana entré yo sola, o sea, qué diferente, Dios mío, ¿no? Por un lado más tranquilo y más fácil, pero más difícil emocionalmente. Pero en cuanto a la información, por supuesto es el acceso... Yo les diré, aparte de entrevistas que yo busco con expertos para analizar, el género de entrevista a mí me fascina, es tan variada, digamos, tan variado el mosaico de fuentes de información, fidedigna me refiero, que llega inclusive a través de los grupos de WhatsApp a los periodistas. Por un lado, está, por ejemplo, están los canales de la unidad del portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, que son comunicados, claro, que hay la fuente, ¿verdad? Yo los considero muy fidedignos, comparten las declaraciones, fotos, filmaciones. Hoy, por ejemplo, ustedes antes pasaron, el compañero, el colega que pasó lo urgente, ¿verdad?, de lo que se veía en una iglesia cristiana en Beirut, tomada por terroristas Hezbollah. Hoy, por ejemplo, de la unidad del portavoz, difundieron y lo pueden ver, a quien le interesa entra en Twitter, en X, el portavoz tiene también una sección en español, y está traducido ahí. Captaron, saben, este sistema del que creo que yo ya he hablado,
que Israel, antes de atacar zonas en las que están operando terroristas, pero en medio de civiles, Israel publica por distintas vías anuncios, avisos, o sea, advertencias a la población, están en tal y tal lado, inclusive con mapas, con los barrios marcados y a veces las calles y los edificios. Pero tenés que chequear. ¿Dónde van a atacar? Porque tienen... Claro, entonces ellos saben que están atentos a las vías de las redes sociales del ejército, y otro de los sistemas que, dicho sea un paso, lo usaron también en Gaza cuando atacaban a Hamas, llamadas a los civiles. Y en una de las llamadas, un civil de la Dajia, el bastión chiita de Beirut, les dijo: por favor, terminen ya con Hezbollah, no podemos más. Nos echan de las casas para instalarnos acá y operar, hacer lanzamientos terroristas. O sea, eso es dar un ejemplo, pero hay múltiples vías de información. Siempre hablás, Hanna, de esto, de la pulsión de vida, ¿no? De la apuesta por la vida, lo decías hace un ratito, y en referencia a lo que te preguntaba Vivi recién, ¿cómo se mantiene, más allá del humor negro que recién mencionabas, la moral del pueblo israelí también frente a todos estos frentes que tiene abierto hoy en día, y bueno, hoy también con esta novedad del apoyo de Putin? Bueno, mira, yo diría que sobre Putin los israelíes no se han manifestado todavía, tampoco creo que Netanyahu lo haga públicamente por ese delicado equilibrio del que hablamos antes. Claro, pero yo diría, sin olvidar ni por un momento, que por un lado Israel sigue siendo una sociedad muy multifacética y muy discutidora. Acá es una democracia, viste, que te agarrás, no digo a piñazos verbales por cualquier cosa, pero es una sociedad muy discutidora en la que se critica muy abiertamente al gobierno, a las autoridades, al ejército, a lo que sea, cuando se considera que eso es legítimo, y en los últimos años ha habido muy serias discrepancias internas. Pero Hanna, tengo que interrumpirte de nuevo por información urgente, estamos en medio de la guerra. Ningún problema. Así es, hombre. Atención, información urgente, el presidente Donald Trump y los cadáveres. Estas son imágenes importantes, Hugo, las bajas que se dan, estas son las imágenes que no se quieren publicar, estas son las imágenes que no se quieren reconocer. Vemos a la primera dama Melania Trump, a su lado al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, por supuesto, en los 7 soldados que regresan, es decir, los cuerpos de los soldados que han perdido la vida en esta guerra. Si lo comparamos, por supuesto, con la cantidad de números que se ha perdido, que han sido bajas confirmadas por parte de los Estados Unidos en territorio iraní, es supremo, es superior el número, pero Estados Unidos, como siempre, trata de llevar este mensaje de fuimos victoriosos y tuvimos el OK, es decir, 0 killed, 0 persona muerta, como ocurre, y permítanme hacer la comparación con lo que hace el Comando Sur cada que destruye con la velocidad donde dicen mostrar. Militares, también de civiles, es inevitable, y por supuesto hablamos con Hanna, porque está en Israel. Mentir, ¿no? Claro, o sea, y, no mencionarlo. Y hoy mismo Hanna nos cuenta que hay bajas en Israel por estos misiles de fragmentación que lanza Irán y que a veces son muy difíciles de detener para la cúpula de hierro que tiene Israel contra los misiles, ¿no, Hanna? Que no es infalible. Ante todo, mirá, un pequeño comentario, bueno, no pequeño, es un tema importantísimo. No quisiera mostrar esas imágenes porque Estados Unidos quisiera que estas imágenes no existieran, evidentemente. Claro, obvio, claro. Que no hubiera habido muertos, pero no las ocultan. No, en una democracia como la norteamericana, eso no se oculta. Pero es más, el presidente Trump, si no me equivoco, anoche o esta mañana, dijo claramente, en una guerra hay muertos, como ustedes dijeron recién, y no se puede descartar que haya más. Pero no es que se minimiza el valor de cada uno, sino que acá el objetivo es algo tanto más grande y que realmente apunta a tratar de de reducir al mínimo el riesgo a más gente en adelante, que hay que seguir con esta guerra. Ahora, me preguntabas, Hugo, si el tema de los misiles. Está claro que, mira, el sistema de defensa antimisilística de Israel, que tiene 5 capas muy singulares, único en el mundo, en el caso de los misiles balísticos que llegan desde Irán, no es la cúpula de hierro la que se activa. Se activa la capa superior que intercepta fuera de la atmósfera, se llama Hetz 3, flecha 3 o Arrow es el nombre original en inglés. El Hetz intercepta los misiles balísticos que llegan a la distancia como la de Irán, se los intercepta fuera de la atmósfera.
Si el HETS 3 o flecha 3 no funciona, se pone en funcionamiento el HETS 2. No sé por qué no hay HETS 1. La cúpula de hierro que tiene, y el HETS tiene un altísimo porcentaje de éxito en la interceptación de los misiles, aunque, como ya hemos dicho acá en otras ocasiones, alcanza un misil que viole la defensa antiaérea, impacte para que cause estragos. Claro. Hay otra capa que se llama en hebreo Kela David, es la onda de David, ¿verdad? Por la imagen bíblica del rey David, la onda contra Goliat. Correcto. Que todo depende de la distancia y la altura y la dimensión de las amenazas en camino. Entonces, HETS 3, HETS 2, la onda de David, y está la cúpula de hierro, que intercepta la cúpula de hierro amenazas más cercanas. Por ejemplo, cuando desde Gaza Hamás tira, o tiraba, ahora hace tiempo no lo puede hacer, la cúpula de hierro es la que entra en funcionamiento y también con altísimos porcentajes de éxito, o cuando tira ahora Hezbollah desde el Líbano, también es la cúpula de hierro la que intercepta. No se puede activar el HETS, el flecha, para interceptar un proyectil que viene desde el Líbano. Ahora, o sea, Hanna, no es solo... Sí. Permíteme esto, faltan minutos para las 9 de la mañana, pero me parece que estas imágenes que tenemos a pie de pantalla, ¿no? Es el resumen perfecto, gracias a nuestros compañeros de producción, porque es el resumen perfecto los dos de lo escenarios, que está pasando. las dos caras de la moneda. Exactamente, sí. A esta hora. Por un lado, las imágenes que no quiere que trasciendan el mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del regreso de los soldados caídos. En el medio, la nueva cara que tenemos que familiarizarnos con este señor, Mojtaba Khamenei. Exactamente, el hijo de Ali Khamenei, que se acaba de convertir en el líder supremo iraní. Ayer fue nombrado oficialmente. Que dijo Trump, no cuentan con nuestro aval, no tienen nuestro apoyo. Y a la derecha de la pantalla, declaraciones recientes que ya están en la home de la Nación. En su primera aparición pública, ni más ni menos que del líder ruso, Vladimir Putin, diciendo, vamos a apoyar indefectiblemente a nuestros amigos, refiriéndose a los iraníes. Y la pregunta es, si Rusia va a intervenir, algunos dicen, es difícil, Rusia tiene su propio frente allí justamente en la guerra contra Ucrania, pero se expresa para darle un apoyo a quien es un líder en la región. Líder porque Irán produce los misiles que Rusia utiliza y también el petróleo, que por supuesto es importante también para... Bueno, sumaría esa imagen si querés, ¿no? A este resumen de estas 3 horas de programa, el precio del barril de petróleo que sigue subiendo. Que sigue subiendo y que impacta en los mercados, que se desploman y que por supuesto va a impactar en todo el mundo. Es una guerra global, al menos desde lo económico además, ¿no, Hanna? Sí, pero Trump ya dijo, no sé si anoche o si fue esta mañana, sí, ahora está subiendo, pero cuando hayamos derrotado al régimen iraní, no lo estoy citando literalmente, pero el espíritu, por eso va a volver a bajar. Él tiene ese estilo también, ¿no? El precio a pagar, una cosa así. Quiero sumar algo importante en este momento. Como la información es en desarrollo, Hanna, tengo ahora confirmado que, y acá apóyame con esto, el ataque que recientemente estábamos hablando de este buque iraní es ubicado en la provincia de Hormozgan, que esto es el corazón naval iraní. Y desde ya lo que podemos observar es también una protección al estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo a nivel global. Entonces esto es también para traer en medio de esta guerra un poco de calma si cabe. Y con respecto a Putin dice indefectiblemente de qué manera. Yo estoy seguro que no va a ser a través de manera militar, porque está desgastada en su propia guerra, pero sí, ojo con esto, aprendió Rusia a identificar las bases militares estadounidenses en su guerra de 4 años, y esta podría ser la información que se le va a ofrecer a Irán en esta ayuda inquebrantable de la que Putin habla. O sea, vos haces referencia a que ese sería el tipo de apoyo que le queda a Rusia. Porque es que el acuerdo que firmaron ellos, Rusia e Irán en el 2025, no fue un acuerdo de apoyo mutuo militar. No hay una defensa tipo la OTAN o alianza como Estados Unidos e Israel. Ahora, ¿qué tipo de ayuda le queda a una Rusia que está ocupada y desgastada en su propia guerra? Darle la información que tiene. Ahora, Hanna, una última pregunta, pues ya veo a Pancho y ahí a Paula preparaditos ya en la continuidad informativa de La Nación Más. Lo veo a Moki Tenema, una de las personas que más sabe sobre este tema y lo explica, porque es un escenario global, pero muchos hablaban de la amenaza nuclear. Hanna, ¿qué pensás? Bueno, evidentemente la amenaza nuclear sería la peor, si cabe decir en términos muy simplistas, ¿verdad? Porque eso es una amenaza existencial. Ahora, por ejemplo, el otro día conversé con el ex embajador en Ecuador, Edwin Jaboy, ex embajador en Azerbaiyán, o sea, diplomático israelí, también ahora en la Cancillería israelí, en la división de
de Sudamérica, pero además experto en Islam. Y él me contaba de una entrevista que le hicieron en un medio latinoamericano, si acaso esto es un conflicto nuclear. Entonces él dijo, esto no es un conflicto nuclear precisamente porque hemos estado actuando para frustrar los intentos de Irán de convertirse en una potencia nuclear. Lo claro es que Irán, o sea, hay pruebas, no es interpretación mía porque defiendo a Israel. Hay pruebas contundentes del hecho que Irán miente y mintió siempre al decir que no buscó armas nucleares, sino solo energía nuclear con fines civiles, medicina y otras hierbas. Porque no se enriquece uranio, aunque el uranio enriquecido es solo un elemento del tema de un arma nuclear, no se enriquece uranio al 60% para hacer medicina o energía nuclear. Eso es solo cuando hay intención de desarrollar una bomba química. Hanna, ¿te quedás con nuestros compañeros? Porque ellos, ya es el momento de ellos y es interesante.